Perfecto, muy buenos días, amigas y amigos de los medios de comunicación. Quiero antes que nada agradecer el que hayan atendido a esta convocatoria. El día de hoy me acompaña el diputado federal y coordinador parlamentario del Partido Verde en la Cámara de los Diputados, Jesús Sesma Suárez, a quien le doy la más cordial bienvenida a este Senado de la República. El motivo de tener y sostener este encuentro con los medios de comunicación es para hacer un pronunciamiento puntual con respecto a la información que el día de ayer conocimos a través de los medios de comunicación y que posteriormente lo hiciéramos también en el comunicado número 814/15 emitido por la Fiscalía Especializada de Atención a Delitos Electorales, fechado el 25 de noviembre del 2015, a lo cual me permito dar lectura a la parte que nos atañe. Y dice: se consignó la averiguación previa relacionada con delitos electorales cometidos por un dirigente de un partido político y empresarios por las aportaciones en dinero y en especie cuando existe prohibición legal para ello, contemplado en el artículo 15 de la Ley General en materia de delitos electorales, así como por el diverso contemplado en el artículo 7, fracción 21ª, fracción 21, relativo a proveedores no autorizados por la autoridad administrativa, entre paréntesis, el Instituto Nacional Electoral. Primero que nada, compañeras y compañeros de los medios de comunicación, queremos manifestar nuestro respaldo total y absoluto a nuestro compañero y amigo Arturo Escobar y Vega, quien estamos seguros y convencidos que es inocente de todas estas acusaciones. Quiero mencionarles que no abordaré detalles o más información de este caso, toda vez que ya se encuentra turnado a un juzgado y éstas pudiesen entorpecer dicha investigación. No obstante, sí tendríamos que advertir y señalar respetuosamente la presunción de inocencia, que es un principio constitucional consagrado en el artículo 20, mismo que ha sido vulnerado toda vez que se hizo pública y se expuso a medios de comunicación información que debió de haber sido resguardada debidamente como parte de una investigación activa. Arturo Escobar y Vega tiene derecho a un debido proceso que en este caso no se le ha respetado. Y déjenme hacer simplemente un señalamiento y dar una prueba de lo que parece absurdo del comunicado de la Fiscalía Especializada, en donde menciona que es relativo a proveedores no autorizados por la autoridad administrativa del Instituto Nacional Electoral. En este caso no son varios proveedores, es un proveedor de servicios al que se hace referencia, y aquí está. Todos lo pueden constatar en la página del Instituto Nacional Electoral, que este proveedor fue dado de alta en fecha 3 de marzo del año 2015. Queremos manifestar asimismo que estamos seguros y en conocimiento de que Arturo Escobar y Vega proporcionará toda la información necesaria que se le requiera en el caso. Recordar que en México hemos trabajado por casi 8 años en la implementación de un nuevo modelo de justicia basado en el respeto a los derechos humanos y cuyo pilar fundamental es el principio de presunción de inocencia, mismo que claramente no se conoce ni se respeta el día de hoy, al menos para nuestro compañero y amigo Arturo Escobar.
quiero recordar con ustedes que Arturo Escobar y Vega ha sido un hombre clave en la construcción de las grandes reformas transformadoras de nuestro país. Que Arturo Escobar y Vega ha sido un defensor del Estado de Derecho y que hoy da una muestra más de ello, de su respeto a las instituciones, al solicitar el día de ayer de manera inmediata, tan pronto como se conoció esta información, su separación de manera inmediata, insisto, de su encargo para que la investigación se realice con la mayor transparencia y sin alguna ventaja que le pudiera dar su encargo. Reiteramos nuestro respaldo absoluto a nuestro compañero y amigo de partido, Arturo Escobar y Vega. Por su atención, muchas gracias. Quedo atento a las preguntas que pudiera haber. Me recomiendan que sean dos preguntas por cuestión de tiempo. Creo que vienen algunas otras personas, pero estamos atentos. Senador, muchísimas gracias. Quisiera preguntarle, senador, si realmente es procedente el juicio de la FEPADE en contra de Arturo Escobar. A ver, nosotros estamos señalando que se ha violado su principio de presunción de inocencia y esto estaremos dando una respuesta jurídica, él estará dando una respuesta jurídica y estamos seguros de la inocencia de Arturo Escobar y Vega. Muchas gracias. Senador, para preguntarle, desde el Partido Verde, ¿cuál va a ser el método de defensa que van a implementar o cuál va a ser el método de defensa que va a implementar Arturo Escobar para responder estas acusaciones? Y si saben desde el Partido Verde, ¿cuántas averiguaciones previas tienen pendientes vinculadas con ese instituto político o integrantes de ese partido? Gracias, Claudia. A ver, primero que nada, te pudiera decir que la defensa de Arturo Escobar y Vega la tiene que enfrentar como un ciudadano, pero por eso manifestamos y hoy vengo a manifestarlo a nombre de mi partido, del Comité Ejecutivo Nacional, del Partido Verde Ecologista de México, nuestro respaldo total y absoluto a nuestro compañero y amigo Arturo Escobar y Vega. Primero, ¿cómo se va a enfrentar? De manera muy sencilla, proporcionando toda la información para demostrar su inocencia. El número de averiguaciones no las tenemos claras, Claudia. Lo que sí creo que sería oportuno, y si me lo permites, poderles hacer llegar la información más adelante, es del número de denuncias que nosotros tenemos presentadas ante la Fiscalía Especializada para Atención a Delitos Electorales que presentó nuestro instituto político y que no han sido, que no tenemos el estatus todavía de cómo van o cómo están siendo atendidas. Muchas gracias. ¿Ustedes sabían o estaban conscientes de que la firma de un contrato de este tipo era ilegal para la tarjeta Premier Platino? Claudia, quisiera repetir que no quiero dar mayores detalles del caso para no entorpecer la investigación, pero en ocasiones anteriores fuimos muy claros manifestando al respecto en los tiempos y cómo se cometieron y cómo sucedieron los hechos. Muchas gracias. A ver, por favor, ahora sí. Antonio Guzmán de Formato 21 Radio Ver, insisto, ¿esta situación afectará su alianza o la tendría que replantear su alianza con el PRI? A ver, hay que ser muy claros y al asumir la responsabilidad como vocero nacional del Consejo Político Nacional de mi partido, del Partido Verde, establecimos ante los medios de comunicación que el Partido Verde, de cara al próximo año, a los procesos electorales a celebrarse, íbamos a realizar una gira muy intensa por todos estos estados de la República que tienen proceso electoral, en donde en cada municipio, en cada distrito, vamos a buscar a las mejores mujeres, a los mejores hombres que puedan encabezar las candidaturas del Partido Verde Ecologista de México, que en muchos de ellos contenderemos solos y en muchos otros construiremos alianzas que nos permitan llevar a cabo esos proyectos y que se puedan traducir en beneficio de ese distrito,
de ese municipio, de esa responsabilidad, para lo cual se postule a una ciudadana o un ciudadano y que represente a nuestro instituto político. Vamos a seguir nosotros abiertos para seguir construyendo un México de más y mejores oportunidades para todos. Muchas gracias.